Bueno, ahora sí empezaremos. ¿Ya? Esta semana nos toca lo que es historia clínica, ¿ya? Y citogenética, ¿no? En la anterior clase hemos visto lo que es la citogenética, ¿de acuerdo? Es importante recordar algunos conceptos de la anterior clase. ¿Sí? Lo que habíamos visto que son los cromosomas, qué es la carga cromosómica, ¿sí? qué es la dotación de cromosomas, ¿no? Y qué es la carga de ADN, ¿no? Entonces, son conceptos muy importantes, ¿sí? La carga genética en sí, la carga de ADN es la cantidad de ADN que va a haber, ¿no? Entonces, cuando hablo de dotación cromosómica, hablo del número de cromosomas. Y cuando hablo de la estructura cromosómica, voy a hablar de la forma de los cromosomas, ¿no? Entonces, en estructura habíamos visto de que puede ser simples de una cromátida o dobles, ¿no? De dos cromátidas, ¿ya? Después sean simples o sean dobles, la cantidad de 46 se va a mantener, ¿sí? Obviamente no en los gametos. En los gametos se mantiene 23, ¿no? ¿Ya? Y después la cantidad de ADN, es obvio que si tengo cromosomas simples, la cantidad de ADN es menor, ¿no? Los cromosomas dobles tienen mayor cantidad de ADN. Bien, entonces esos conceptos eran importantes, ¿sí? La teoría de la citogenética, que es la citogenética, es una rama de la genética que estudia las características genéticas de las células, sobre todo lo que es el ADN. Entonces son conceptos que habíamos visto en la anterior clase. Otro concepto más que tengo que aprender es el tema de la mitosis y la meiosis. ¿Sí? Como habíamos visto, se presentan malformaciones en ciertas estructuras, ¿ya? Y en ciertos momentos, ¿ya? Como por ejemplo el síndrome de Down, que habíamos visto la trisomía del par 21, ¿sí? Se presentaba en los procesos de meiosis, ¿no? No así en la mitosis, ¿ya? En la meiosis veíamos que cuando hay la primera meiosis y hay una alteración genética, la progenie, o sea, los hijos resultantes, en su mayoría van a tener síndrome de Down. Pero si el error genético, la falla genética es en la segunda división meiótica, ¿sí? Un porcentaje de los hijos van a nacer bien y otro porcentaje va a tener el síndrome. ¿De acuerdo? También habíamos visto que el cariotipo, o sea, las características de la trisomía, se puede dar por tres clases. Lo que es la trisomía simple del par 21, lo que es la trisomía del síndrome del mosaicismo o mosaico genético y la translocación robertsoniana, ¿no? Cada uno tiene sus características y cada uno tiene su implicancia y en el momento clínico específico. De la misma manera, hay otros síndromes u otras malformaciones que se van a dar en el desarrollo genético, ¿de acuerdo? Y como hablamos de genes, habíamos visto que esto se transmite de una generación a otra generación, ¿de acuerdo? Entonces puede ser eh, digamos, de los bisabuelos, tatarabuelos, a los padres, a los hijos. Después tenemos que pensar nosotros si vamos a transmitir a nuestros hijos o no, ¿de acuerdo? Entonces todo eso, sí, está enmarcado y en medicina se lo estudia en este tema que estamos viendo ahora, que se llama historia clínica en genética y el árbol genealógico. ¿Han escuchado hablar del árbol genealógico? Sí, doctor. ¿Alguien ha hecho alguna vez su árbol genealógico? Ahora Sí, doctor, lo hemos realizado como trabajo con el otro docente. Bien, ¿sí? Entonces, es importante recordar. En medicina, obviamente, usamos unos símbolos, ¿no? Unos símbolos y signos para hacer el estudio del árbol genealógico. O sea, no es dibujar un arbolito y voy poniendo ramitas, no. ¿Sí? Tengo que saber cómo se va a colocar cada símbolo y qué representa cada símbolo. Entonces, cuando se transmite esta información de, de un profesional a otro o se mantenga un archivo, un documento, que es la historia clínica, es un documento legal, ¿sí? Y cuando sea usado con aspectos legales, nuestro documento tiene que estar bien redactado, bien claro, bien entendible. ¿De acuerdo? Entonces es importante que manejemos eso. ¿Ya? La historia clínica en genética tiene su relevancia desde los años 1870 aproximadamente.
¿sí? Donde se empezó a hablar en temas más profundos de genética, de la transmisión de ciertas características de unos individuos a otros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Normalmente pues, sabíamos trabajar con el tema del parentesco familiar por el apellido, ¿de acuerdo? Pero hubo mucho conflicto en aquellos tiempos donde había gente que venía de otros lados con el mismo apellido, ¿sí? Y obviamente tú decías, no, no es mi familia, no lo reconozco, ¿no? Pero se empezó a ver las características, las similitudes entre las personas, entre los individuos, ¿no? El color de la piel, los ojos, el cabello, la estatura, tantas cosas que se transmiten poco a poco y al final se empezó a hablar de que sí, hay una relación genética, que hay algo a nivel celular que sí relacionaba a estas dos personas, una que vivía en un lugar y la otra que llegaba de lejos. ¿De acuerdo? Entonces, a raíz de eso, ¿sí? En aquellas épocas ya se empezaba a hacer registros históricos de lo que son los antecedentes genéticos, el árbol genealógico y a quién se parece quién, ¿no? O qué características tiene, ¿de acuerdo? En ese sentido, tenemos que ver, ¿sí? Que dentro de la genética ya hay una gran importancia de la historia clínica, ¿sí? ¿Por qué? Porque me va a hablar más que todo de la historia familiar, ¿de acuerdo? Como un instrumento, ya que nos da una visión, ya de acuerdo, de rasgos genéticos, ¿sí? Y cómo estos se van a transmitir de una persona a otra persona o de una generación a otra generación, ¿no? Y algo importante, cuando hacemos historia clínica, cuando estoy atendiendo a un paciente, ¿sí? Tengo que generar un documento que se llama historia clínica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú sigues los pasos de la historia clínica, te ayuda mucho, mucho en generar un diagnóstico. ¿De acuerdo? Y sobre todo, si hay algún componente genético en este diagnóstico. Por ejemplo, si tengo una paciente que me dice que tiene polidipsia, ¿ya? La polidipsia es mucha sed, ¿ya? Y también tiene polifagia, quiere comer todo el tiempo, ¿sí? Y tiene poliuria, ¿de acuerdo? Que me dice, aunque no tome agua, voy al baño seguido, ¿de acuerdo? Y aparte siento mi lengua seca y aparte que siento picazón en el cuerpo y dolor en algunas articulaciones. Entonces, yo tengo que preguntarle directamente, ¿alguien más en su familia tenía esto? Y dice, ah, sí, mi hermana es igual, ¿no? Entonces yo en ese caso ya sospecho de diabetes, ¿no? Porque una persona con diabetes va a tener polidipsia, poliuria y polifagia, ¿no? Es lo primero que me va a dar a entender. Pero más el antecedente que en su familia también hay estos casos, entonces ya me va a llevar a un diagnóstico que es un trastorno genético, ¿sí? Y como sabemos, la diabetes tiene un gran componente genético. ¿De acuerdo? Por eso es importante preguntar los antecedentes familiares, ya para poder identificar ciertos rasgos genéticos que se van a transmitir de persona a persona o de generación a generación. ¿Sí? Y cuando veamos enseguida también un poco de lo que es el árbol genealógico, vamos a poder identificar ciertas características cuando se grafica un árbol genealógico y cómo se grafica, vamos a poder ver qué similitudes hay entre los grados de parentesco. ¿Bien? Y también nos va a ayudar para poder tomar medidas preventivas y educativas, sobre todo. ¿Sí? Sabemos que algunas condiciones genéticas pueden predisponer al desarrollo de otras enfermedades. Entonces, a estos pacientes yo tengo que darles recomendaciones específicas. ¿Ya? Si mi paciente es alérgico, tiene alergia y en su familia también hay personas que tienen alergias, puedo pensar que es un tema alérgico genético, ¿de acuerdo? Entonces, a este paciente tendré que recomendarle, señor, señora, joven, señorita, mire, lo que necesito en su tratamiento es que usted siempre me comunique si el tratamiento que le estoy dando le va a producir alguna alergia, porque usted es predispuesto a las alergias. ¿De acuerdo? Cuando hay el tema de la inyección de penicilina, ¿sí? No es solamente preguntarle al paciente o a la paciente si usted tiene alergia a la penicilina, ¿no? Sería importante preguntarle también en su familia, ¿han recibido penicilina? ¿Alguien tiene alergia a la penicilina? Sí, no. Entonces, si tengo un antecedente, voy a dar una recomendación. Ya sea conmigo o sea con otro médico
o esté en un caso de emergencia, comunique que en su familia hay personas con alergia a la penicilina. ¿De acuerdo? Entonces, me ayuda a dar medidas preventivas y también educativas a mi paciente. Bien, tengo que tomar los datos de la familia, ¿sí? Normalmente trabajamos con 3 generaciones anteriores, ¿de acuerdo? Vamos a hablar hasta los bisabuelos o tatarabuelos, ¿sí? Dependiendo de las características de la patología que esté presentando. Pero nos basamos en 3 generaciones anteriores, ¿ya? Vamos a ver el tema de posible consanguinidad, ¿no? De los padres, ¿de acuerdo? Ustedes van a ver que actualmente es algo muy común en el exterior, ¿sí? Que antes de casarse, ambos progenitores se hacen pruebas sanguíneas, ¿de acuerdo? Se hacen pruebas sanguíneas para ver si no va a haber incompatibilidad o también se les hace su árbol genealógico para verificar si no son parientes, ¿de acuerdo? Porque sabemos que en la especie humana, ¿no? El producto de la concepción entre 2 personas con vínculo consanguíneo, ¿sí? Ha demostrado que presenta muchas alteraciones genéticas, ¿de acuerdo? Entonces es importante, y ahora que la población es tan grande, ¿no? Como tal vez a muchos les puede pasar, ¿sí? No conoces a todos tus primos, no conoces a todos tus familiares, ¿de acuerdo? Y casualmente con roces o por los giros de la vida, ¿no? Puedes enamorarte de una prima. Y entonces, sin saber, puedes concebir, se casan y todo, y pueden tener alteraciones congénitas por temas de consanguinidad, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta eso, si conocen a todos sus parientes, más o menos saben dónde viven, todo eso, ¿sí? Y si la persona con la que se están casando, todo, no tiene ningún vínculo consanguíneo. Entonces, en la historia clínica también va a influir eso. La edad de los padres al concebir, como habíamos visto en el síndrome de Down, ¿ya? Cuando la mujer es muy joven, concibe antes de los 20, antes de los 15 años en sí, ¿sí? Tenemos mucho riesgo de que el producto del embarazo, el bebé, nazca con síndromes como ser, por ejemplo, la translocación robertsoniana, ¿no? Es muy común que los hijos nazcan con translocación robertsoniana, ya un tipo de cariotipo del síndrome de Down, en mujeres que se embarazaron muy jóvenes, ¿de acuerdo? O también en mujeres que son muy mayores, ¿ya? Es importante recordar eso, ¿sí? Les había dicho que el síndrome de Down, por ejemplo, en 80% se da dependiendo del óvulo de la mujer y 20% se da dependiendo del espermatozoide. Pero ¿en qué etapa de la edad del varón es más común esto? Cuando el varón también es una persona mayor, ¿de acuerdo? No se van a olvidar, siempre todas las células del cuerpo envejecen, las células de Sertoli, que eran las células de sostén, también envejecen. Obviamente, la mayor exposición a radiación, actividades como esas, también influye, ¿no? Es un poquito difícil encontrar, aunque es más frecuente, mujeres que trabajan en soldadura, por ejemplo. Son los varones los que más están trabajando en este rubro, ¿no? Entonces están expuestos más a radiaciones en este aspecto. Entonces, en esos casos sí puede condicionar a que los gametos masculinos tengan algunas alteraciones cromosómicas, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en un campamento, sí, había personas que se dedicaban a la soldadura y me decían siempre, doctor, ¿es cierto que uno se vuelve impotente por la soldadura? ¿No? O sea, no tiene nada que ver el tema de la capacidad y potencia sexual con la radiación iónica que produce la soldadura, ¿no? Lo que sí le puede afectar a que sus hijos pueden nacer con cierto grado de malformaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esos consejos, dependiendo del tipo de trabajo que realicen, también tenemos que ver. Y obviamente también de la edad de las personas, ¿sí? No es lo mismo un joven que esté trabajando apenas 10 años de radiólogo y con una persona que ya lleva 30 años de radiólogo, ¿sí? No se olviden, la radiación es acumulativa en el cuerpo, no se elimina, ¿de acuerdo? Hay empresas donde entras a trabajar, trabajamos con radiaciones, cuando hacemos prospección sísmica, por ejemplo, ¿sí? Donde ingresas y te das una dosificación de radiaciones en el cuerpo. Cuando llegas a una determinada cantidad de radiación por el tipo de función que tienes,
te jubilan por acumulación de RATs en el cuerpo. ¿Sí? Porque ya no puedes seguir trabajando en esas condiciones porque ya vas a tener ciertas complicaciones y obviamente te pagan muy bien, pero tienes que firmar tu desistimiento de tener hijos, ¿no? No puedes tener hijos por el riesgo que hay o de aceptar las consecuencias y que la empresa no se hace responsable porque es tu voluntad, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican a trabajar en eso. ¿Ya? Otra cosa que me tiene que llamar la atención cuando yo hago mi árbol genealógico, ¿sí? Es ver, por ejemplo, fotografías de mis familiares, ¿no? O de los familiares para poder identificar algún grado de sospecha genética. Muchas veces hay familiares que ya no están vivos, ¿ya? Pero si cuento con sus fotografías, puedo, como médico, ¿ya? O tal vez preguntarle al paciente, decirle a alguien en su familia, no tiene una fotografía, nunca vio una fotografía de alguien con esta enfermedad, sí, no, entonces te va a ayudar a poder determinar si tiene también malformaciones congénitas. Bien. También en la historia clínica, cuando hablamos de la edad de los padres, ¿sí? Como les había dicho, la edad avanzada se vincula con un riesgo proporcional para la producción de mutaciones espontáneas, ¿ya? Tanto por acumulación de toxinas, sustancias tóxicas, decaimiento de ciertos factores celulares, aumento de radicales libres, óxidos, ¿sí? Entonces va a proporcionar, obviamente, mientras más mayor te haces, vas a tener más enfermedades, vas a haber recibido más tratamientos, todo, entonces sí influye la edad, ¿de acuerdo? Y también por el desgaste y pérdida de capacidad de reproducción de muchas células, ¿sí? Algunas ya no van a formarse de la manera adecuada, ¿no? En la mediana edad, no les digo que sean personas muy mayores, más o menos a los 32 años, los síndromes de Marfan y Apperton son más frecuentes, ¿de acuerdo? Sí, entonces se relaciona a eso, ¿ya? Eh, Dentro de la edad de los padres igual vamos a ver el tema de la incidencia del síndrome de Down, como les había explicado, ¿sí? Antes de los 30 años ya es de 1/700, ¿sí? Y después de los 40 años, imagínense, de cada 50 hay el riesgo de que uno nazca con síndrome de Down, ¿no? Entonces, sí o sí influye la edad de los padres en el tema de malformaciones, ¿no? Entonces, tengo que preguntar en mi historia clínica a qué edad fue su primer embarazo, ¿de acuerdo? O a los hijos, ¿no? Preguntar cuándo naciste, tal fecha, cuando tú naciste, ¿qué edad tenía tu mamá? No, sí, mire, mi mamá ya tenía 45 años, ¿no? Entonces tengo que sospechar en esta persona que puede haber algún rasgo de síndrome de Down o tal vez un mosaicismo genético. ¿De acuerdo? Entonces puede ser que eso esté condicionando alguna enfermedad. Por ejemplo, las personas con síndrome de Down tienen una característica muy importante que es problemas respiratorios, ¿ya? O los que tienen mosaicismo genético, ¿vale? Tienen problemas respiratorios, ya tienen problemas metabólicos, ¿sí? Aunque hagan dieta, engordan, ¿sí? Todo el tiempo, o sea, pueden hacer las dietas que quieran, pero engordan. ¿Por qué? Porque las personas que tienen mosaicismo genético, aunque no se note en su cara que es un síndrome de Down, ¿sí? Su glándula tiroides no funciona igual, ¿de acuerdo? Entonces, y la tiroides es la que regula lo que es el metabolismo del cuerpo y va a haber incremento o disminución del peso. Por eso hay personas que hacen dietas y dietas y nunca bajan de peso, ¿ya? Entonces, esas personas tienen que someterse a un análisis hormonal. Voy a determinar si las hormonas tiroideas están mal, si no están en niveles adecuados, ¿ya? Y aparte, me ayudaré con la historia clínica, ¿no? Preguntar eh, cuando esa persona nació, ¿qué edad tenía su mamá? Preguntar si alguien en su familia tiene el mismo problema, tiene síndrome de Down, algo así. Entonces, esto me va a ayudar a poder determinar si hay una relación entre la historia clínica, ¿ya? Y la patología o la enfermedad que está presentando esa persona. ¿Sí? La escolaridad. ¿Por qué será importante el tema de la escolaridad en la historia clínica? Como médico, tienes que tener la capacidad de ponerte al nivel del paciente, ¿sí? Para que te entienda. ¿De acuerdo? No estoy hablando de ser empático totalmente, ¿no? La empatía con el paciente, colocarse en sus zapatos, muchas veces hace que el paciente tergiverse las cosas, ¿ya?
y cree que en vez de su médico eres su amiguito o su amiguita, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que saber reconocer cuál es el grado de escolaridad de esta persona para poder yo hacerle preguntas o darles consejos al punto de que me pueda entender y comprender. Sí, lamentablemente en esto muchos profesionales, muchos colegas caen en un error, ¿ya? Hablan con su paciente como si el paciente fuera otro médico y usan términos científicos y términos muy propios de la medicina y el paciente al final sale más confundido, ¿no? Entonces, tengo que ver eso para hacer un punto de apoyo, para saber el nivel de información que puede recibir esa persona, por ejemplo, cuando ustedes han pasado la materia de ética, han debido ver, ¿no? Sí, que tengo que solucionar su problema, ¿de acuerdo? Pero a veces solucionar el problema no es decirle las cosas de frente. Si una persona tiene un cáncer, ya, hay personas que lo podemos tomar de una manera muy, muy fácil. Sí, está bien, ya es un cáncer, sabía porque mi familia hay, y bueno, sé que hay tratamiento, voy a vivir así. Pero hay personas que le dices, tiene cáncer y te desarma. ¿Sí? Se desarma y te enteras que a la semana se suicidó. Ya, entonces, tenemos que ver, ¿sí? El nivel de información que vamos a dar. Por eso me interesa saber el grado de escolaridad en la historia clínica, ¿sí? Y el asesoramiento genético que le voy a dar, ¿de acuerdo? Como les había dicho la otra vez, si tengo una pareja, ¿sí? Y de parte del varón, por ejemplo, hay translocaciones robertsonianas en su familia, y de parte de la mujer, por ejemplo, en dos generaciones anteriores, sí hubo una persona con síndrome de Down, ¿no? Entonces, a esa familia, a esa pareja, tengo que asesorarle del riesgo genético o de las consecuencias genéticas que pueden surgir, ¿no? Entonces, voy haciendo el análisis y les digo, bueno, aparentemente de los dos se trata de un tema de translocación robertsoniana, porque no todos los descendientes familiares tienen Down. ¿Sí? Entonces, ¿qué probabilidad hubiera de que suceda esto? ¿No? Entonces, en ese momento ya voy a tener que darles recomendaciones específicas, mandarles a nutrición, hacer, evaluar sus hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿para qué? Para eliminar ciertos factores de riesgo. Porque si tiene genes de parte de la madre y genes de parte del padre, que cuando la madre se embarace, yo a eso le sume radiación, medicamentos, de todo, entonces voy a condicionar a que pueda haber mayor riesgo de un producto con ciertas alteraciones genéticas. Bien. Los antecedentes heredofamiliares, ¿sí? Que me habla de describir o incluir en un diagrama, ¿sí? De la edad y salud y la causa de muerte de cada pariente inmediato, perdón, ¿sí? Cuando ustedes hagan un documento de historia clínica, ¿no? Y van a estar preguntando antecedentes familiares, ¿sí? Tienes que preguntar, abuelos, sí, viven, no viven, no viven, ¿de qué fallecieron? ¿No? Entonces es importante preguntarles, ¿de qué fallecieron? Ah, le cuento que tenían diabetes y pasó esto, ¿sí? El padre, la madre, los hermanos, los hijos, ¿no? Si eres abuelito, te preguntarán, pues, ¿tus nietos están bien? ¿No? Entonces, sí, no. Tengo que saber tomar los antecedentes heredofamiliares para ver de dónde vienen. Ahora, obviamente, ¿sí? Son antecedentes relacionados a los familiares directos, ¿ya? No voy a preguntarle, ¿y tu cuñado cómo está? ¿No? ¿Y tu cuñada? O sea, no tiene relación en ese sentido. ¿De acuerdo? Por eso es que se ve lo que es la relación, ¿de acuerdo? Y los grados y escalas de familiaridad, ¿ya? Y eso tienen que hacer en su historia clínica igual. Cuando hablo de antecedentes patológicos, ¿sí? Como se había dicho, siempre documentar. Los médicos tenemos que escribir harto, ¿ya? Antes hacíamos a máquina, lo bueno que ahora ya hasta puedes hablar, se graba y esa grabación la puedes volver en texto, ¿de acuerdo? Tengo que preguntar cosas, por ejemplo, como sífilis, toxoplasmosis, rubeola, ¿sí? Durante la gestación. Y normalmente esto está en el carnet, ¿ya? O en el certificado de control prenatal de las mujeres, ¿no? Nuestras mamás tal vez ya no lo tienen, pero ahora que ustedes van a ser médicos, ¿sí? Y van a tener pacientes jóvenes, tienen que decirles.
¿no? Haga su prenatal o le va a tocar, haga su prenatal, porque ahí en su carnet le van a poner ciertos datos que le sirven de antecedente para un futuro. Bien, el tema de las inmunizaciones también. Ya es importante conservar y tener los carnets de vacunación, ¿sí? Tanto tuyos como de tus familiares. ¿Sí? La presencia de otros productos malformados, como se había dicho, preguntar siempre en la familia si hay alguien familiar directo, ¿ya? Sea primo, primo hermano, tíos, alguien, ¿sí? Que tiene malformaciones, ¿no? Entonces, con suerte uno llega a conocer a toda su familia, ¿no? Pero hay mucha gente que no, que no las conoce, ¿no? Pero cuando sí conocemos a toda la familia, poder decir sí, no es necesario que dé los nombres o quién es, pero dirás, sí, la verdad, de parte de unos tíos, mis primos, tienen ciertas malformaciones, no sé qué es, pero les he visto caminar así, o sé que su brazo es así, o que en su mano le falta un dedo, ¿no? Tantas cosas que a veces vemos, pero no sabíamos que era genético. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte como médico te toca orientar y asesorar. ¿Sí? Alteraciones fenotípicas o funcionales preexistentes por ambas ramas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver qué cosas se presentan en ambos progenitores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la presencia de lunares. ¿Sí? Muchas veces tanto del padre y de la madre son bien lunarejos, como dicen, ¿no? Tienen bastantes lunares. Es obvio que el hijo va a nacer con lunares. ¿Y qué es lo que me tiene que llamar la atención de los lunares? Que un gran porcentaje de los lunares se pueden convertir en cáncer. ¿De acuerdo? La exposición a la radiación ultravioleta, rayos X y algunos productos ácidos químicos pueden producir que los lunares se conviertan en cáncer. ¿De acuerdo? Entonces tendré que hacer una historia, ¿sí? De que si algún familiar falleció de cáncer, ¿de acuerdo? O presentó algún grado de cáncer, viendo simplemente los lunares, ¿ya? También tengo que registrar la ausencia o presencia de hipertensión arterial. No se olviden, la hipertensión también tiene un factor genético, ¿ya? Tenemos la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria, ¿sí? La primaria es la que de nacimiento. ¿De acuerdo? Es algo que no está funcionando bien en el cuerpo, ¿sí? Y si me dice, sí, yo soy hipertenso y mi papá también, ¿verdad? Entonces esto es hereditario, es más tirado a una hipertensión primaria, ¿no? Pero si dice, no, en mi casa nadie es hipertenso, solamente soy yo, ya entonces ahí tendré que preguntar, ¿usted fuma, bebe, toma algún tipo de medicamento, eh, cualquier otra cosa, ¿sí? Para buscar una hipertensión secundaria, o sea, una hipertensión por otra causa que no sea hereditaria. ¿Ya? Enfermedades vasculocerebrales, ¿sí? El tema de accidentes vasculocerebrales en las personas, ¿sí? Un derrame cerebral, todo eso, también tiene sus factores hereditarios. ¿Por qué? Porque se ha visto que los aneurismas, que son unos globitos que se forman en los vasos del cerebro, ¿sí? Los vasitos que tienen un calibre determinado, en un punto se hacen un globito, ¿ya? Se hinchan, eso es hereditario, ¿sí? Se ha visto en autopsias de familiares donde se ha encontrado lo mismo, tanto en la madre como en las hijas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen enfermedades vasculocerebrales o cerebrovasculares, como quieran, ¿sí? Que pueden ser, como les puedo decir, pueden presentarse tanto en la madre como en las hijas o en las abuelas, todo. Es muy común en mujeres. ¿De acuerdo? Los accidentes cerebrovasculares o vasculocerebrales es muy común en las mujeres. Si ustedes tienen una abuelita, una tía, alguien que sí, que murió por un derrame cerebral, entonces tengo que pensar que sí, podría también yo, ¿sí? Y si peor, si soy mujer, ¿no? Tener ese riesgo. Muy bien. Bueno, chicos, lo voy a cortar un rato para que volvamos a unirnos, ¿ya?